¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo registramos la historia? No la historia de los libros, sino la nuestra. ¿Cómo decidimos qué es tan importante como para guardarlo, para que otros lo vean, qué se queda en el diario y qué, pues, que se desvanece? Hoy vamos a hacer una inmersión en un momento fascinante. Un momento en que un cronista antiguo, Nefi, se detiene y nos explica su propio proceso. Nuestra misión es entender por qué se tomó el trabajo de crear no uno, sino dos registros paralelos y desentrañar eso que él llamó un propósito sabio, y esto es lo increíble, ni él mismo entendía en ese momento. Y es que esa pausa es lo que hace que este capítulo sea tan magnético, ¿no? Porque vienes en medio de una narrativa épica. Totalmente. Un éxodo familiar, visiones, un drama intenso, y de repente el autor aprieta el botón de pausa. Es como si el director apareciera en la película. Exacto. Como si nos dijera, a ver, esperen. Antes de seguir, necesitan entender cómo estoy armando esto y por qué. Esa pausa no es un detalle menor. Es la clave para entender la arquitectura de todo el libro. Nos da una ventana a la mente del historiador y al mandato que lo guiaba. De acuerdo. Entonces el punto de partida, el centro del misterio, es este. Nefi no hizo uno, sino dos juegos de planchas. Y mi primera reacción, te soy sincera, es pensar en la carga de trabajo. Claro. No es teclear un documento y guardarlo en dos carpetas, ¿verdad? Para nada. Estamos hablando de grabar meticulosamente sobre planchas de metal. Cada letra es un esfuerzo físico. Entonces, duplicar eso parece a primera vista una locura. O un derrocho de energía. Monumental. La palabra es monumental. Y él es consciente de eso. De hecho, nos da una pista cuando habla de su padre Lehi. Ah, sí. Dice que las visiones de Lehi eran tantas que no puedo escribirlas todas. Ahí ya establece una premisa clave para cualquier historiador antiguo o moderno. Que la historia no es todo lo que pasó. Exacto. Es lo que se elige recordar y registrar. Así que la pregunta no es solo por qué dos registros, sino por qué esta división tan específica. Justo, porque no son dos copias idénticas. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Él mismo nos da las categorías. Por un lado están las otras planchas, que los expertos llaman las planchas mayores, y por otro, estas planchas, las menores. ¿Cuál era la diferencia en el contenido? La división es increíblemente clara. Y deliberada. Las planchas mayores eran, por decirlo de alguna manera, la historia secular oficial. Su contenido era el reinado de los reyes, las guerras, las contiendas, la política, la construcción de la nación. Era la crónica de los hechos, la relación completa, como él la llama. Como los archivos nacionales de un país. Esa es la imagen, el registro oficial de su trayectoria. Entiendo la analogía de los archivos nacionales, pero me pregunto si es posible una separación tan tajante. ¿A qué te refieres? O sea, ¿no es toda historia, incluso la secular, una interpretación? Al elegir qué guerras o qué reyes incluir, Nefi ya está haciendo un juicio de valor, ¿no? Y ese juicio, inevitablemente, está teñido de su perspectiva espiritual. Es una objeción excelente. Y es absolutamente cierta. No existe un registro histórico que sea puramente objetivo. Claro. Sin embargo, la distinción aquí es de enfoque y de propósito principal. Si bien su fe influía en qué reyes consideraba importantes, el mandato para las planchas mayores era registrar la historia del pueblo. En cambio, el mandato para las planchas menores, las que estaba escribiendo en ese momento, era explícitamente espiritual. Ah, ok. Se le mandó que no incluyera la historia completa, sino una relación del ministerio y las cosas de Dios. O sea que las planchas menores eran el porqué detrás del qué. Justo. No tanto el rey fulano reinó 30 años, sino más bien, durante ese reinado, esto aprendimos sobre la fe. Es como tener por un lado la biografía profesional de alguien y por otro su diario personal. Precisamente. El diario que revela sus luchas, sus creencias, su verdadero ser. Esa es la analogía perfecta. Un registro documenta los eventos, el otro explora el significado. Y esa separación es la que nos lleva al corazón de este capítulo. ¿Por qué era tan crucial mantenerlos separados? ¿Por qué no integrar todo en una sola gran historia?
Y ahí es donde Nefi nos lanza la pregunta clave. Nos dice que está haciendo este segundo juego de planchas, el espiritual, por un propósito sabio del Señor. Y aquí viene lo mejor. Un propósito que él mismo admite no conocer. Pensemos en eso por un momento, dejando la teología de lado solo como persona. Te asignan una tarea increíblemente difícil, duplicar tu trabajo. Con materiales complicados. Y la única justificación es, porque sí, para algo servirá en el futuro. ¿Cómo procesas eso? Humanamente debe haber sido desconcertante, quizás hasta frustrante, ¿no? Yo creo que sí. Pensemos en el contexto. Nefi no está en una biblioteca con aire acondicionado. Está en el desierto o fundando una civilización. Cierto. Sus manos no solo graban, también cazan, construyen, defienden. El tiempo y la energía son preciosos, y se le pide invertir una cantidad enorme de ambos en un proyecto cuyo propósito es un misterio. Es un patrón en su vida. Totalmente. Se le pidió construir un barco sin ser carpintero. Se le pidió volver a Jerusalén arriesgando la vida. Son pruebas de fe que no se basan en la lógica del momento, sino en la confianza en la fuente del mandato. A ver, yo me quejo si tengo que responder un correo electrónico largo. Y este hombre está grabando una segunda enciclopedia en metal sin saber por qué. Definitivamente pone las cosas en perspectiva. Antes de que nos reveles cuál fue ese propósito sabio que se conoció después, juguemos un poco. Si fueras Nefi, ¿qué habrías pensado? ¿Qué especulaciones lógicas habrías hecho? Es un gran ejercicio. A ver, pudo haber pensado que era una simple copia de seguridad. Un respaldo. Lógico. Quizás planeaba guardar los dos juegos en lugares diferentes, para aumentar la probabilidad de que al menos uno sobreviviera. Buena idea. O tal vez que estaban destinados a audiencias diferentes, uno para el pueblo en general y el otro para los sacerdotes, los líderes espirituales. También tiene sentido. O incluso que el registro secular era para su gente, los nefitas, y el espiritual para un pueblo futuro, los gentiles. Todas son suposiciones lógicas y muy razonables desde su perspectiva limitada. Y la realidad es que ninguna de ellas fue la razón real. Ninguna. La razón real es algo que él no podría haber imaginado, ni en sus sueños más locos. Es tan específica y tan lejana en el futuro que demuestra una presciencia asombrosa. A ver, cuéntanos. El Señor sabía que muchos siglos después, en el siglo XIX, cuando los registros finalmente fueran traducidos por José Smith, la primera porción de esa traducción, 116 páginas de manuscrito, se iba a perder. Se iba a perder. Robada. Y nunca se recuperaría. ¿Y esa porción perdida correspondía a la traducción de? Exactamente. Correspondía a la traducción de la primera parte de las planchas mayores. El libro de Leví. El libro de Leví, la historia secular, el archivo nacional de ese periodo inicial. Si ese hubiera sido el único registro, el comienzo de todo el libro de Mormón se habría borrado. Sería un libro con un prólogo perdido, un vacío, catastrófico al principio. Un agujero negro narrativo. Pero no lo fue. No lo fue, gracias a ese mandato aparentemente ilógico que se le dio a Nefi milenios antes. Las planchas menores. Las planchas menores, el diario espiritual, que cubría precisamente el mismo periodo de tiempo que el manuscrito perdido. Estaban listas. Sirvieron como el reemplazo divinamente preparado. ¡Wow! El propósito sabio era un plan de contingencia celestial. Dios, viendo el error humano que ocurriría 2400 años en el futuro, le pidió a Nefi que creara la solución. Sin que Nefi supiera cuál era el problema. Exacto. Esto cambia toda la perspectiva. No es solo un plan de respaldo. Es casi como una jugada de ajedrez a través del tiempo. Es una declaración muy profunda sobre la naturaleza del Dios en el que Nefi cree. Totalmente. No es un Dios que simplemente reacciona a los problemas a medida que aparecen. Justo. Y eso nos lleva al núcleo teológico de la fe de Nefi. Inmediatamente después de admitir su ignorancia sobre el propósito, él hace una de las declaraciones de fe más potentes de todas las Escrituras. ¿Qué dice? Mas el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Por tanto, Él prepara una vía para realizar todas sus obras. Eso no es resignación pasiva. Para nada. Es el principio operativo de su vida. Su fe no es ciega.
Está basada en la creencia en un Dios que no solo conoce el futuro, sino que organiza activamente el presente para cumplir sus propósitos a largo plazo. Usando la obediencia de personas que, como él, no tienen el guión completo. Justamente. Así que su acto de grabar no es solo trabajo duro, es una manifestación física de esa teología. Sí. Cada golpe del cincel sobre el metal es un acto de confianza en que sus esfuerzos, aunque inexplicables para él, encajan en un diseño más grande. Las planchas mismas se convierten en un artefacto, un monumento a la fe en la presencia de Dios. Es una fe forjada en el trabajo físico y en la incertidumbre. Y eso es clave. Es fácil tener fe en abstracto, ¿no? Es mucho más difícil mantener esa fe mientras te duelen los músculos por un trabajo que tu razón te dice que es redundante. Cierto. Esto demuestra que la fe para Nefi no es un sentimiento, es una acción. Es obediencia en movimiento. Su confianza en Dios es tan real que la graba, literalmente, en piedra. Bueno, en metal, que es aún más difícil. Es increíble. No se trata de seguir instrucciones a ciegas, sino de participar conscientemente en un plan que sabes que existe, aunque no entiendas los detalles. Es confiar en la sabiduría detrás del propósito. Aun cuando esa sabiduría está oculta para ti. Y ese patrón, como decíamos, se repite en su vida. La obediencia precede a la comprensión. Construye el barco y luego verás cómo te salva. Consigue las planchas de Labán y luego verás cómo preservan la fe de tu pueblo. Crea este segundo registro. Y milenios después, salvará tu obra más importante de ser mutilada en su nacimiento. A través de su registro, Nefi nos está entrenando a nosotros, los lectores, a buscar y confiar en esos mismos patrones. De acuerdo. Recapitulemos el viaje que hemos hecho. Empezamos con un misterio. ¿Por qué Nefi se sometió a la tarea hercúlea de crear 2 juegos de planchas? Y vimos que uno era para la historia secular, las guerras y los reyes. Y el otro para la historia sagrada, el ministerio y la fe. Luego exploramos el lado humano, la inmensa dificultad de la tarea y el hecho de que Nefi la llevó a cabo por un propósito sabio, que él no entendía. Fue un acto de obediencia fundamentado en la acción, en la confianza, no en la comprensión total. Y finalmente el clímax. Ese propósito se reveló siglos después. Las planchas menores, el registro espiritual, sirvieron como un reemplazo divinamente preparado para las 116 páginas perdidas, asegurando que el corazón espiritual de la historia no se perdiera para siempre. Si conectamos todo esto, el panorama general es asombroso. Sí, lo es. Este sistema dual de registros no es un detalle trivial para historiadores. Es una lección fundamental sobre la naturaleza de la fe y la revelación. Nos enseña que a veces se nos pide actuar sin tener todas las respuestas. Confiando en que hay un propósito mayor. Y nos muestra un patrón de cómo se pueden preparar soluciones divinas mucho, mucho antes de que los problemas humanos siquiera aparezcan. No es solo historia. No, es una tesis sobre cómo opera Dios en el mundo. Y eso nos deja con una pregunta final, algo para reflexionar. Si se nos pidiera documentar nuestra propia vida o la historia de nuestra familia o comunidad, ¿cómo aplicaríamos este principio de las 2 planchas? Buena pregunta. ¿Qué eventos, logros y desafíos formarían nuestra historia mayor, nuestro registro secular? Y quizás lo más importante, ¿qué percepciones, lecciones, momentos de claridad y actos de fe formarían nuestro registro menor, el espiritual? ¿Y en qué parte de nuestra vida ahora mismo un propósito sabio podría estar preparándose a través de las tareas que hacemos cuyo significado completo aún no podemos comprender?